Eso, mi gente, seguimos en Sinergia, aquí por Telebrunca. Ahora queremos hablar de un tema muy importante, sobre todo aquí en el Cantón de Buenos Aires, amantes del fútbol. Nos vamos a meter en un tema, digamos, polémico, pero no, importante. Importante para que conozca información al respecto, ya que aquí hay muchas escuelas de fútbol en el centro de Buenos Aires y otras escuelas de fútbol que también hay en diferentes comunidades. En Boruca hay escuela de fútbol, en Curré hay escuela de fútbol, hay equipos de fútbol en Salitre, en Chángina, en Concepción, en muchos lugares hay escuelitas de fútbol. En Potrero Grande hay escuela de fútbol, en La Lucha hay escuela de fútbol, me parece. En Ujarrás también hay un muchacho que trabaja chicos. Entonces hay muchas escuelas de fútbol. En Santa Marta hay escuelas de fútbol. En Volcán hay escuela de fútbol. Entonces por eso quise hacer una recopilación de diferentes funciones o diferentes características que debe tener un formador o una formadora, o entrenador, entrenadora de niños y niñas en las escuelas deportivas. No solamente en fútbol, sino en diferentes escuelas deportivas que trabajan con chicos y chicas de edades tempranas. Bien, no hay que perder cuál es la razón por la cual se está ahí. Recuerde que el niño siempre es el centro del interés de todas las personas, tanto del niño como el padre, como del instructor o del entrenador. El niño o la niña siempre es el centro del interés. La misión principal y esencial es garantizar el desarrollo en diferentes ámbitos y tener claro qué es lo que se quiere transmitir. Recordar, por supuesto, que las victorias y las derrotas no significan nada comparado con lo que el fútbol puede transmitir, comparado con lo que el deporte puede transmitir en cuanto a valores humanos, valores sociales, que le ayudarán en la formación como futuro ciudadano, así como también en su inserción a la sociedad. Entonces, ese deporte o que está practicando, fútbol, voleibol, porrismo, puede ser una herramienta maravillosa para transmitir los valores como el respeto, la solidaridad, el compartir, y por supuesto es importante que el entrenador tenga gusto o pasión por transmitir no solamente su conocimiento técnico del deporte, sino también la transmisión de valores y actitudes a través del deporte. Entonces, 10 funciones que el entrenador debe tener en cuenta a la hora de formar niños y niñas en las escuelitas deportivas. Obviamente, vamos a decirlo que esto es general. Tampoco se señala a nadie porque le esté haciendo bien o porque lo esté haciendo mal. Al contrario, se aplaude, se felicita y se agradece a las personas que donan su tiempo para poder dedicarle a niños y niñas en la formación de un deporte, porque estamos seguros, y se los puedo decir desde mi experiencia, que no hay dinero ahí. Que si se metió a formador en una escuela deportiva para hacer dinero, mi hermano, mi amiga, se equivocó de negocio. Ahí no hay dinero. Entonces estoy seguro que si usted se dedica a formar niños en un deporte, es porque le apasiona, porque le gusta. Y se lo aplaudo, se lo aplaudimos y le exhortamos a no abandonar
a seguir adelante y no detenerse, porque eso que está haciendo usted hoy puede que no llegue a verlo nunca, o puede que no sea detectable, porque lo que uno hace bien en formación no es detectable, pero está ahí. Usted lo puso ahí y le ayudó a ese niño, le ayudó a esa niña de muchas formas que probablemente usted no lo sabe. Entonces, es importante aclarar este punto, que no es una crítica a quienes se dedican a esto, no, al contrario, es apoyar y ayudar a que la formación sea más integral y más fuerte para que sea de mayor provecho, por supuesto, como dije al principio, para el niño o la niña, que es el centro de este triángulo: padre de familia, entrenador y niño o niña. Entonces, funciones importantísimas que debe tener el entrenador o la entrenadora. Punto número 1, hoy estamos con las listas, ¿verdad? Punto número 1 es generar un entorno seguro. Las instalaciones deportivas, los equipamientos deben ser seguros para los niños y las niñas y el resto de los participantes. Igual que las condiciones atmosféricas desfavorables, deben tener mucho cuidado con las condiciones o el entorno en el cual se desarrolle la actividad. Punto número 2, el equipamiento deportivo debe ser el apropiado y debe ser seguro, de acuerdo a las normas existentes del deporte. En el caso el que se dé, el material debe estar en buen estado y, por supuesto, la infraestructura también debe estar en buen estado. Esto porque, aparte de que ayuda a mantener la seguridad de los niños y las niñas, contribuye a que el desarrollo de la clase sea más ameno y sea más fluido. Punto número 3. Las actividades deben ser planificadas. ¿Okay? Improvisar solo queda para los raperos y ni siquiera para ellos, porque no les sale a veces. Las actividades deben ser planificadas. Todas las sesiones que duran aproximadamente entre 1 hora u hora 30 deben ser planificadas conforme la edad y conforme el desarrollo que se vaya generando a través del tiempo, porque usted debe planificar y no se requiere ser un profesional en el deporte para poder planificar, porque usted sabe a dónde quiere llegar y sabe dónde está. Entonces puede buscar la información de cómo llegar a obtener un objetivo. La única forma de saber si usted logró o no logró el objetivo que se propuso es seguir un plan de trabajo a través del tiempo. Por ejemplo, no estamos en fútbol, hablemos de fútbol. ¿Cómo sé si de los 20 niños que tengo aprendieron a hacer saque de banda, aprendieron a hacer saque de puerta, aprendieron a hacer un pase, recepción, conducción? Solamente sé eso si he ido planificando los avances. Este sábado vi esto y se logró esto, pero me faltó esto. El otro sábado veo esto, se logró esto, pero me faltó esto. Al final de los 3 meses, al final de los 12 meses, usted puede cuantificar cuáles fueron los avances en esa parte específicamente, esa parte técnica.
Punto número 4. El seguimiento a un niño en caso de lesión o incapacidad temporal. Esto es muy importante porque si un niño se lesiona o tiene alguna situación y no se le da seguimiento, lo que el niño entiende es que a usted no le importa. Entonces, nada cuesta, diría mi papá, llamar o estar en contacto a ver cómo avanza la lesión de ese muchacho, cómo avanza la lesión de ese chico o esa chica, para así cuando ella esté recuperada regrese nuevamente con más entusiasmo a continuar donde dejó el proceso anterior. ¿Ok? Entonces darle seguimiento a los chicos o chicas lesionadas o incapacidades temporales. Punto número 5. Punto número 5. Cada niño, cada niña debe jugar dependiendo su categoría, dependiendo su edad. Aquí quiero comentarles que hoy traía preparado para ustedes toda una explicación técnica de lo que es la formación de un infante. Cómo se dividen las etapas de aprendizaje, cómo se selecciona, cómo se llama cada una. Pero en algún momento dije no. Esto no es tan importante. La gente no le interesa cómo se llama cada etapa. No le interesa cuáles son las características, cuáles son las divisiones. Entonces decidí cambiar por simplemente hacer menciones a las partes importantes. Y hasta punto número 5 encierra esta parte sumamente importante. Porque hay una palabrita de domingo que se llama la sobreespecialización. Eso significa que hay padres de familia o hay entrenadores que quieren que el niño desde edades tempranas, 7, 8, 9 años, ya sea un nadador olímpico, ya sea un futbolista profesional, ya sea un jugador de voleibol de alto rendimiento a esas edades tempranas. ¿Qué pasa con eso? Cuando el niño se sobreespecializa a edades tempranas y llega a las edades donde debería ir aprendiendo su identidad deportiva, ya no le interesa el deporte, ya no le interesa realizar porque se saturó tanto de información y de trabajo físico en edades tempranas que termina odiando, detestando el deporte que tanto amaba. Y eso es un error muy común. Sí, lo dije, es un error muy común sobreespecializar a nuestros hijos o a nuestros estudiantes. Pasa mucho cuando papá o mamá fueron futbolistas o les gusta el fútbol, porque futbolistas es el que fue futbolista profesional. Y recuerden que para ser profesional en algo tienen que pagarte para eso y vivir de eso. A eso significa ser profesional. Entonces, ser futbolista profesional es que usted tuvo en una etapa de su vida viviendo de ser futbolista. Le pagaban por jugar fútbol. Si esa fue una condición en alguna etapa de su vida, usted fue un futbolista profesional. Si no, solamente fue un futbolista amateur, un futbolista aficionado, para saber cuál es la diferencia entre una cosa y otra. Porque generalmente dices, es que yo fui futbolista profesional. ¿En serio? ¿Dónde? ¿Para quién trabajaba? ¿Y en qué años? ¿Dónde jugó? Ahí, si tiene respuesta a esas preguntas, ok, sí lo fue. Si no,
Entonces solo fue un futbolista aficionado. Ok. Dicho esto, las personas tienden a querer que sus hijos o hijas sigan su camino y logren metas que ellos no lograron. En psicología eso se le llama proyectarse. Estoy extendiendo un poco este punto porque es muy importante. Como les digo, tenía toda una charla para hablar de este tema, pero voy a resumirla así rapidito. Se proyectan esos hijos, pero sus hijos puede que pase 3 cosas. Una, realmente tiene la habilidad, ¿verdad? 2, tiene la habilidad, pero no le gusta el deporte. Y 3, ni le interesa, ni tiene la habilidad. Pero aún así, papá o mamá o entrenador le exigen porque dicen que él debe convertirse en un futbolista profesional. Error. No. Antes de los 12 años, dije la edad bien, 12 años. El niño y la niña tienen que experimentar en el deporte. Muchos deportes, muchas habilidades. Antes de esa edad debe ser, la palabra es jugar. Ellos deben estar jugando, no aprendiendo sobre técnicas, sistemas de juego. No, deben jugar, deben disfrutar. Si ellos no están disfrutando, entonces no están en la escuela deportiva adecuada. Ellos deben disfrutar de lo que hacen. Deben salir felices, porque así se mejora el juego. Entonces, el reto del entrenador es que el chico y la chica disfruten el juego y a través de ese disfrute ir enseñando el deporte. Para cuando lleguen a la edad de 13 años, de 13 a 15 años, ahora sí, vamos a meter técnica, vamos a meter especialización en el deporte, vamos a meter sistemas de entrenamiento y ahí sucesivamente. Para cuando llegue a la edad de 17, ya se convierta en un atleta élite. Ok, ahí sí, ya desarrolló psicológicamente y físicamente para que pueda ser un deportista élite. En este país, no voy a decir en Buenos Aires, no, voy a decir en Costa Rica, tenemos el problema de la sobreespecialización. A tempranas edades queremos convertir a nuestros niños en atletas y no. El atleta empieza a ser de los 15, 16 años en adelante, cuando puede exigírsele tiempo y sacrificio para entrenamientos. Y ahí ya terminó la etapa de jugar. Ahora sí, deme números, deme rendimiento. Ocupo marcas, ocupo números. A partir de ahí, antes de los 12, 11, 10, 9 y mucho más para abajo es disfrute el juego para que él no lo odie, para que ella no odie el juego y se pueda sostener con el tiempo. Y entonces sí, cuando usted tiene su hijo de 15 y 17 años, ahí sí va a tener un atleta. Pero ustedes pueden decirme en los comentarios cuántas personas conocen que fueron súper atletas en la escuela y que en el colegio no querían nada, pero nada. ¿Cuántos niños eran buenos para correr, buenos para campo traviesa, buenos para fútbol en la escuela y al pasar al colegio no querían jugar nada? La explicación de eso es que se quiso saltar una enorme etapa, que es la etapa del juego y la etapa de la experimentación
antes de los 12 años. Listo, será la parte seria. Ahora viene la parte número 6 de funciones del entrenador y la entrenadora, que es informar a los participantes y a los padres de familia del riesgo del deporte. Todos los deportes tienen su riesgo. El fútbol es un deporte de alto riesgo, porque en el fútbol el cuerpo generalmente hace movimientos que no son los propios de tal articulación o de tal parte del cuerpo. ¿Cuál parte del cuerpo es la que más sufre en fútbol? Las rodillas. ¿Cuántas veces no hemos escuchado? Yo iba a ser el laureado del año, pero me jodí la rodilla. Sí, es cierto. ¿Por qué? Porque la rodilla es de las partes del cuerpo más propensas a tener una lesión. Luego viene el tobillo, el hombro, la cabeza y demás, pero la rodilla es importante para tocar un punto específico, por decirlo así. Entonces, es obligación, es deber de el profesor, entrenador, informar al padre de familia los riesgos de ese deporte. En voleibol, ¿qué riesgos hay? Bueno, este y este. En jiu-jitsu, ¿qué riesgos hay? X, Y y Z. ¿Para qué? Para que el padre de familia tenga o dé un consentimiento informado de que su hijo o hija participe en ese deporte. Entonces es importante informar sobre los riesgos. Punto número 7. Punto número 7. Las actividades deben ser estrechamente vigiladas. Se requiere una vigilancia apropiada para asegurarse que el entorno y la práctica sea lo más segura posible. ¿Por qué? Porque caras vemos, corazones no sabemos. Y los padres de familia están confiando en el entrenador y en la entrenadora de que sus hijos e hijas están en un entorno seguro. Por lo tanto, es responsabilidad y obligación del entrenador y entrenadora propiciar ese entorno seguro. Y adivinen qué, la gran mayoría, por no decir casi todos, de los asistentes a las escuelas deportivas son menores de edad. Entonces, tratándose de personas menores de edad, hay que tener en cuenta, muy en cuenta, el entorno en el cual se desarrolla la actividad y que sea un entorno lo más seguro posible. Punto número 8. Dictar las reglas claras para las actividades y su desarrollo. Si bien es cierto, el niño o la niña acuden a su escuelita deportiva porque les interesa, si usted no dicta las reglas y establece cuáles son los lineamientos a seguir durante su clase y en su escuela, ellos van a tomarlo como que pueden hacer lo que quieren, y eso va a hacer que la clase sea totalmente improductiva. Entonces, como cuando usted va a un gimnasio y dice reglas de uso del gimnasio, va a una instalación deportiva y dice reglas de uso de instalaciones deportivas. Así igual, escuelita de fútbol, los pitufos, estas son las reglas. En la cancha, solo con tacos. Llegar 10 minutos antes del inicio de la clase. Pausa. Si usted dice que los chicos deben llegar 10 minutos antes del inicio de la clase, usted debe estar 30 minutos antes. Usted como entrenador no puede decir,
a los chicos, lleguen 10 minutos antes y usted llegar 20 minutos después. Porque se pierde la seriedad. Y recuerde que los niños y las niñas nos siguen por modelaje, no por lo que salga de nuestras bocas. No es lo que decimos. De nada sirve sentarlos a ellos durante 30 minutos y hablarles de valores si lo que están viendo en nuestro actuar no es congruente con lo que nosotros estamos diciendo. Si les decimos, es que ustedes tienen que ser responsables, pero yo llego 30 minutos tarde, o no llego, dije que iba a llegar y no llego, entonces debe ser congruente. Entonces es muy importante que al dictar las reglas y que estén claras, también el entrenador y el formador tienen que apegarse a esas reglas, porque vuelvo, repito y enfatizo, el niño, la niña, los adolescentes se guían por modelaje. Es lo que ven, no lo que oyen. Siguen lo que ven, no lo que oyen. Otro día hablaremos de tema de educación en la familia y demás, pero en la familia es lo que papá y mamá hacen, no es lo que dice. Así es con el formador o el entrenador. El entrenador debe dictar las reglas de su clase, de su escuelita, pero debe ser consecuente con sus acciones para que sea tomado en serio. Si no, poco a poco la autoridad de ese entrenador va a ir careciendo de validez porque no balancea lo que dice con lo que está realizando. ¿Ok? No es un regaño, ¿verdad? Es simplemente un consejo. Conocimiento de primeros auxilios, punto número 8. Básico. No es que debe ser médico, no es que debe ser enfermero. Pero los educadores en fútbol y en deporte deben conocer los procedimientos básicos relativos a los primeros auxilios y mantenerse al día, por supuesto. Durante las actividades organizadas deben asegurarse que la asistencia médica adecuada esté presente y que no se haga nada que pudiera agravar una lesión en un participante. Entonces eso es muy importante, que la persona a cargo, el entrenador y la entrenadora, tenga conocimientos sobre primeros auxilios, para así no agravar la situación, porque lo primero que debe haber es calma, y en una situación de lesión o de accidente, lo primero que se pierde es la calma. Entonces el entrenador debe ser ese guía que tome la iniciativa de mantener la calma y saber cómo proceder en el momento, en la atención primaria que le llaman los cruzrojistas, a esa atención que se le da en el momento propio que sucede un caso fortuito, en este caso en una práctica deportiva. Dice, conocer la ok, y como último punto, deben conocer la situación de salud de sus participantes. Es importante, sumamente importante, que pregunten a los padres de familia cualquier situación o condición diferente o importante que deban conocer con anticipación, para que en el momento no vaya a suceder una desgracia solamente por no tener la información médica
de ese niño o de esa niña. Entonces es importante que ustedes como formadores, como entrenadores, conozcan las situaciones particulares de diferentes participantes de su escuelita deportiva. Ok, ahí están 9 consejitos para los entrenadores formadores. Como les digo, no es una crítica, es un consejo. Yo tomo lo bueno y dejo lo malo. Si le sirve, lo toma. Si no le sirve, lo desecha. Pero espero poder aportar un poquito para que esto que ustedes hacen, que es de gran valor, de suma importancia, pueda crecer cada día más y crezca sustentable, sostenible en el tiempo, que es lo importante. Entonces, estos detalles son importantes para ir mejorando el servicio que le brindamos, tan importante a nuestra niñez y adolescencia en nuestras escuelitas deportivas. ¿Sí?